más de 10.000 personas han muerto al cumplirse ya un mes de la guerra entre Hamás e Israel, mientras otras 240 continúan como rehenes. Un conflicto que ha llevado a la comunidad internacional a reclamar un alto al fuego de manera urgente. Vamos a profundizar en este conflicto, también sus repercusiones, sus proyecciones. Nos acompaña para esto el docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson. Muchísimas gracias, Guido, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, Guido, bienvenido. Hola, buenos días, Davor. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación. Bueno, llevamos más de un mes de la guerra con cifras que son escalofriantes de 10.589 muertos, entre ellos más de 4.000 niños. ¿Hay alguna luz en el horizonte, algo que indique que la guerra va a terminar pronto o esto es algo que podría eternizarse? Mira, si uno toma el último precedente de una operación, no de esta magnitud, pero al menos una operación que involucró una operación militar terrestre en Gaza, estoy hablando de la operación Borde Protector del año 2014, esa operación duró 51 días. Ahora, obviamente, estamos hablando de una operación de mucha menor intensidad que en comparación con esta. Por lo tanto, yo no me espero una resolución de este conflicto en un tiempo menor del que yo estoy mencionando. De hecho, hay declaraciones por parte del gobierno israelí de que no sería sorprendente que el conflicto se extienda por 6 meses o incluso un año, dependiendo cómo se están dando las condiciones en terreno. Si uno a eso se suma el hecho de que ya hay un frente no completamente abierto, pero han habido operaciones selectivas en el sur del Líbano, el norte de Israel, por parte del grupo Hezbollah, y el hecho de que Cisjordania se encuentra con enorme grado de inestabilidad y que ya estamos en las centenas de muertes producto de procesos de asentamientos ilegal que se encuentran en marcha y tensiones entre ambas comunidades. Estamos hablando aparentemente de un conflicto que no va a terminar en el corto plazo. El sufrimiento humano va a seguir incrementándose. El llamado humanitario que ha finalmente estado en oídos sordos probablemente va a seguir insistiéndose en ello, pero lamentablemente la situación actual es una de enorme pesimismo. Bueno, en este y en tantos otros conflictos siempre uno se pregunta qué rol juega la comunidad internacional, Guido, y por más que uno ve estos llamados de cese al fuego, de treguas humanitarias, finalmente eso no ocurre. Aquí Israel dice que va a seguir adelante con esta ofensiva, que es en reacción al ataque de Hamás el 7 de octubre, y ahí estamos, digamos. Yo no sé si tú ves que la comunidad internacional tiene más herramientas o si tiene la voluntad de aplicar esas herramientas, porque ahí entramos a otro terreno. O sea, aquí hay otro tipo de alianzas, otro tipo de intereses que también se cruzan, como siempre. Sí, yo diría que hay dos dimensiones en torno a esa pregunta. Una es la dimensión de la opinión pública mundial, y yo creo que ustedes claramente también han constatado de que había una oscilación muy clara de ser relativamente favorable a una respuesta israelí después de los atentados del 7 de octubre, a una condena más o menos unánime después de observar la desproporción del uso de la fuerza. En general hay una correlación, no es una causalidad, pero es una correlación entre protestas manifiestas, abiertas y públicas y masivas por parte de la comunidad internacional y la presión que eso significa desde el punto de vista diplomático. Y esa creo yo que es una presión que va a sostenerse y que eventualmente puede reorientar la toma de decisiones. Pero lo más importante dentro de eso es la segunda dimensión y que tiene que ver con la actitud de Washington. Si uno va a la operación militar del año 2008-2009 en Gaza y la que yo recién comenté, el año 2014, uno da cuenta de que no es sino cuando Washington intercede directamente y contiene a Israel respecto de operaciones militares, es cuando finalmente dichas operaciones decaen. Hasta el momento ha habido un apoyo muy explícito por parte de Washington que es completamente transversal, desde el Partido Republicano hasta el Partido Demócrata. Y creo yo que la lógica va a ser más o menos parecida a lo que hemos observado en el pasado. Probablemente la llave para empezar a terminar y disminuir el conflicto está dado por el gobierno de Biden, y si no es cuando el gobierno de Biden imponga finalmente una alerta en torno a que ya la operación de justicia retributiva es suficiente, vamos a seguir observando la lógica que hemos venido observando durante el último mes. Guido, y desde ese punto de vista y viendo la relevancia que tiene Estados Unidos, que tú mismo la describías, ¿cómo evalúas, cómo se pondera esta larga gira que ha hecho por la zona Anthony Blinken, que se ha reunido con todos, estuvo con Netanyahu, con Mahmoud Abbas, vemos que hoy día estuvo en el G7? ¿Qué tan importante y cómo se pondera esta reunión, esta observancia que ha tenido él allí prácticamente cerca de la guerra?
Bueno, está la lectura normativa. Yo creo que la lectura normativa es relativamente hipócrita en el sentido de que Blinken fundamentalmente busca mantener los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, particularmente con Jordania, donde tiene posicionamiento militar, con Arabia Saudita y con Bahrein, y observa de que este hito finalmente puede fragmentar ese tipo de alianza. Pero luego viene el cálculo más a largo plazo y que tiene que ver con la aproximación más bien de balance que Estados Unidos busca, intentando mantener una especie de posición neutral que no la tiene, pero al menos tratar de percibir que es así en el ámbito internacional, y por otro lado buscar avenidas de resolución, no tanto del conflicto, pero al menos sí de apoyo humanitario. Una vez más, yendo al precedente, Estados Unidos ha intervenido en ocasiones anteriores y al menos ha servido como enlace con aquellos actores que han estado presentes en la negociación durante el fuego. Estoy pensando, por ejemplo, en Qatar y también en Egipto, y yo creo que ahí el rol de Estados Unidos es significativo, al menos para acercar a las partes. Pero una vez más, creo que Estados Unidos tiene el poder, tiene la capacidad diplomática, tiene, por cierto, la influencia y la incidencia sobre la política israelí para eventualmente detener el conflicto, y el hecho que no haya ocurrido eso ahora implica finalmente de que Blinken y Biden tácitamente están, y explícitamente habría que decirlo, aceptando la manera en cómo se están llevando a cabo las operaciones militares por parte del gobierno israelí. Siempre hay posibilidades de que ocurra, pero te quiero preguntar qué tan fértil está hoy día la tierra para que este conflicto pudiera escalar. Tú ya decías lo que pasa al norte de Gaza con estos ataques de Hezbollah, que es otro grupo, otros militantes también que tienen una postura bastante extrema. Tú hablabas de la inestabilidad de Cisjordania, donde tenemos también otro tipo de grupos que pueden estar operando. ¿Podría esto escalar? ¿Qué pasa ahí con la postura que ha tenido hasta ahora Irán, potencias, digamos, que obviamente podrían llevar esto a un nivel mayor? Bueno, yo creo que el conflicto ya ha escalado, pero en general cuando apelamos a la noción de escala, estamos pensando en un conflicto de orden regional y eventualmente más allá. Yo creo que el conflicto va a estar todavía sostenido en los tres frentes que yo mencioné al inicio de esta entrevista. Es posible de que el frente del norte incremente el grado de beligerancia que tiene. Hoy día Hezbollah ha operado de manera relativamente selectiva, no se ha abierto por completo el frente como ocurrió, por ejemplo, en el año 2006, pero sí es posible que ocurra. Pero ya a nivel regional yo creo que estamos hablando de otro tipo de cosas. Si bien es cierto, ha habido enorme grado de retórica por parte de algunos actores, particularmente Irán, el día de ayer, por ejemplo, el rey jordano y también Arabia Saudita, yo creo que el conflicto se va a mantener contenido en lo que hoy día es la zona o el teatro de operaciones militares de esta triple, ¿no es cierto?, apertura de frente, Cisjordania, el norte de Israel y la franja de Gaza misma. Y de ahí en más, yo creo que es muy poco probable de que esto escale a nivel regional. Ahora, como tú bien lo insinuabas en la pregunta, los conflictos son dinámicos, son plásticos, hay errores no forzados, hay circunstancias que no estamos hoy día previendo y que pueden eventualmente derivar en circunstancias que hagan que el conflicto escale a nivel regional. Yo lo veo poco probable hoy día, imagino que va a seguir siendo la situación durante las próximas semanas y los próximos meses, pero una vez más hay que estar muy atento porque evidentemente las condiciones pueden cambiar de manera radical, pero ojo, no ha habido un conflicto regional en la zona a partir de este conflicto, en particular desde el año 73. Entonces estaríamos evidentemente rearticulando y reconfigurando completamente la región si es que eso llega a ocurrir. Guido, y viendo la descripción que tú haces de que esto está acotado a la franja de Gaza, a Israel con Hamás, uno se pregunta cuánto más aguanta Hamás, qué es lo que le queda por mostrar, qué armamento tiene disponible y qué más puede hacer, porque vemos que lanza misiles y prácticamente no llega ninguno a Israel, son todos detenidos por este pararrayos antiaéreo que tiene el ejército de Israel. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué herramientas le quedan? Bueno, lo que busca Hamas yo creo que es intentar ocasionar la mayor cantidad de bajas militares en la operación como sea posible. En general, si uno revisa la trayectoria del conflicto en los últimos 15 años, uno da cuenta de que la sociedad y el gobierno israelí es bastante poco tolerante a sumar bajas militares en campañas de esa naturaleza. Uno va una vez más al 2008-2009, en esa operación hubo aproximadamente 67 muertes militares, y ese fue
fue en alguna medida el número que significó a la sociedad israelí volcarse en contra de la operación militar por parte del propio gobierno. Hoy día la sociedad israelí todavía está con el trauma y el shock de lo ocurrido el 7 de octubre. Sigue habiendo apoyo político para la operación militar de Netanyahu. No estoy diciendo que haya apoyo político desde el punto de vista de cómo esto desenfunda finalmente el fracaso de Netanyahu respecto a su plataforma, pero al menos la sociedad israelí sigue estando de acuerdo al menos con esta operación, y uno tiene que tomar en consideración de que si Hamas logra incidir en la vida de los militares, logra ocasionar bajas, logra ocasionar destrucción al menos de los activos militares que tenga Israel, por muy bajos que sea, eso tiene finalmente una lógica sumativa, y eso finalmente incide en la opinión pública que puede finalmente determinar o presionar al gobierno para que termine las operaciones. Eso no ha ocurrido. Hay que observar cómo se van a desarrollar los enfrentamientos en la ciudad de Gaza mismo, que ya están ocurriendo, y cuál va a ser el resultado de esto. Pero yo me imagino de que la matriz es muy complicada, como ya lo decíamos al inicio, depende de la comunidad internacional, depende de los Estados Unidos, depende eventualmente de lo que haga Hamas. Han propuesto eventualmente la liberación de los rehenes en la medida en que se libere la totalidad de los prisioneros palestinos, algo que probablemente no va a ocurrir, pero si uno intenta ver algo de luz acá, ya ha ocurrido en el pasado de que han habido instancias de mucho pesimismo, y después de pasados los años se dan circunstancias políticas que son proclives a un intento de resolución del conflicto pacífico, y en general creo yo que todo el mundo está esperando eso. Y ahora, en el corto plazo, eso se ve bien complejo cuando los dos objetivos planteados por Israel son súper ambiciosos: recuperar a los rehenes, que hoy día son la gran llave para Hamas, y aplastar a Hamas. Israel al comienzo decía aniquilar a todo militante de Hamas, lo comparaban incluso con lo que pasó con el Estado Islámico, que en realidad fue una estrategia conjunta de varios países. Ahí hubo que unir muchas fuerzas para poder erradicar al ISIS, digamos. Yo no sé si tú ves que estos objetivos de Israel son alcanzables. ¿Tú ves que Israel puede con esta operación desarmar definitivamente un grupo como Hamas, que además tiene todo este entramado de túneles que funciona de una manera tan distinta, ¿no?, en términos estratégicos? No, ahí es por razón. Número uno, porque Hamas no es simplemente una organización creada por miembros físicos, es también una ideología, es un modo de pensamiento, y las ideas no se pueden derrotar simplemente con el uso de la fuerza. Y segundo, en algo que yo he insistido durante todo este mes, yo creo que en retrospectiva vamos a observar esta campaña militar como posiblemente una de las campañas de reclutamiento pro Hamas más significativas en toda la historia, porque estamos observando vidas civiles que mueren por decenas, por miles, y en alguna medida hay mucho estudio en términos de que finalmente las organizaciones terroristas se nutren en parte al agravio provocado en parte por operaciones de este tipo. Entonces no hay que pensar en realidad en Hamas, hay que pensar en Hamas 2.0 a 10 años plazo, cuando finalmente las personas que hoy día están observando la muerte de sus familiares, sus tíos, sus primos, sus padres, sean adultos y sinteticen finalmente el deseo de justicia en una organización que hoy día no existe, pero que probablemente en los próximos años va a existir. Y ese es parte del círculo que hemos estado observando en los últimos 75 años, si uno va a la historia. Y el ciclo tiene que romperse con valentía y con un intento definitivo de encontrar la paz. Algo que ha ocurrido, entre paréntesis, en el pasado. El año 67 los países árabes decían no va a haber paz, no va a haber reconocimiento, no va a haber seguridad para Israel, pero en el año 78 y 79 Egipto estaba firmando la paz. Israel. Y lo mismo ocurrió con Jordania en su momento, y con la misma OLP, la OLP que no reconocía a Israel, y con los acuerdos de Oslo, pasado evidentemente mucho tiempo, logran generar finalmente un estado político que lleva a la negociación. Yo no estoy en posición de decir de que de aquí a 10 años plazo vayan a darse las circunstancias definitivas para intentar generar la paz, pero evidentemente hay un consenso casi universal que no puede seguir creciente, y que tiene que romperse este ciclo que termina finalmente accionando a más compañeros. Bien, pues evidentemente todos esos procesos de paz que tú dices se han hecho con mediano éxito en algunos momentos, no emergen después de una guerra como esta, donde tú dices que lo que se puede incubar es más terrorismo, más hostilidad, así que vamos a ver si es que otras fórmulas pudieran mediar para que este conflicto acabe, ojalá con el menor costo posible. Guido Larsson, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Guido. No, gracias a ustedes, buen día.
Chao, que estés muy bien. Y vamos a otro tema, porque luego de que se diera a conocer que 8 deportistas cubanos abandonaron la Villa Panamericana para solicitar refugio aquí en Chile, la ministra del Interior, Carolina Toá, llamó a no